próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Veredicto. Gracias por acompañarnos. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se pasa por aquí, por el Canal 1. Muy bien, mucho se ha hablado y hasta se pontifica sobre el fracking. Para quienes no lo saben, el fracking es una práctica que se adelanta en lugares no convencionales para la extracción del petróleo y del gas natural, cuando en los sitios convencionales ya comienza a escasear esta posibilidad. En países como Estados Unidos ya es una actividad común, pero en otros países se ha prohibido, y aquí en Colombia se busca darle el aval a algunas empresas que buscan esta exploración, ya que hace cerca de 20 años no hay un hallazgo significativo como lo ocurrido en Caño Limón. Pues bien, también tiene sus detractores, los ambientalistas, quienes aseguran que se está afectando el ecosistema, especialmente las fuentes hídricas. Este será nuestro tema de hoy. Comienza el debate esta noche, donde ustedes tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Estamos de regreso tratando de aclarar si es conveniente para nuestro país o no el uso del fracking. O los ambientalistas tienen la razón y es perjudicial para nuestro ambiente, o es una técnica que bien podría aprobarse en nuestro país, como lo menciona el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Primero queremos ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. Colombia está en una etapa inicial en materia de yacimientos no convencionales, haciendo uso del fracking. Aunque el uso del petróleo y sus derivados está presente en la historia de la humanidad desde 5000 años antes de Cristo en Mesopotamia, solo fue hasta la revolución industrial en el siglo XIX que los combustibles fósiles tuvieron el auge y utilidad que hoy conocemos. El uso del petróleo, contrario a lo que muchos asumen, está lejos de servir solo para la creación de combustibles, pues se utiliza como asfalto, impermeabilizante, fibras textiles, implantes dentales, medicamentos, fertilizantes, colorantes, detergentes, plásticos y un largo etcétera. Pero como es conocido, estos recursos son finitos y países como el nuestro, que han entrado a depender económicamente de su producción y exportación, pueden verse sometidos a su escasez al no hallarse nuevos yacimientos, tal y como ocurre hace 20 años. Por eso, la opción del fracking suena atractiva. La riqueza del subsuelo que nos ayude a combatir la pobreza del suelo y a consolidar la paz. El método, también conocido como fracturación hidráulica y cuyo uso ha sido públicamente defendido por personas como el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, busca encontrar recursos en sitios no convencionales, perforando pozos verticales hasta 3000 metros de profundidad y luego taladrando de manera horizontal entre 1000 y 3000 metros, inyectando en el terreno agua a presión mezclada con materiales como arena y químicos, que ayudan a ampliar las fracturas en las capas de rocas que no son de más de 1 milímetro y que guardan estos materiales. Aparentemente es un proceso que no reviste problemas, pero en muchas partes del mundo han surgido alertas por la generación de movimientos sísmicos y la contaminación de fuentes hídricas debido al uso de materiales como los ácidos hidroclórico o acético y la liberación de bolsas de metano, tal y como se dio a conocer esta semana, cuando investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania revelaron la presencia de químicos relacionados con el proceso de fracking en el agua que consume la población, la cual es muy cercana a Marcellus Shale, una de las reservas más importantes de los Estados Unidos sometida al fracking. Ese será nuestro debate de hoy y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, debe aplicarse el fracking en nuestro país, es el debate que tenemos esta noche. Ustedes ya lo saben, a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, allí encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage de Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros invitados ya están listos, así que comenzamos con esta presentación. Nos acompaña en la Fiscalía la doctora Tatiana Roa, ella es ingeniera de petróleos, ambientalista y también trabaja con la ONG Sensat Agua Vida. Doctora Roa, bienvenida, gracias por acompañarnos. De mucho gusto, Claudia, gracias por esta invitación. Perfecto. Y en la defensa nos acompaña el doctor Ricardo Cuervo, él es ingeniero químico y tiene más de 20 años de experiencia en este sector. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Comenzamos entonces con la Fiscalía. 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctora Roa.
Bueno, gracias. Yo quisiera plantear básicamente 5 argumentos por los que nosotros no estamos de acuerdo con el fracking. Un primer argumento que quisiéramos decir es que el fracking nos afianza en un modelo extractivista, que es un modelo que no nos ha permitido desarrollar algunos sectores y más bien al contrario, perder algunos sectores productivos en el país que son mayores generadores de bienes, mayores generadores de empleo, y en ese sentido también creemos que esa profundización del modelo está hoy haciendo crisis y lo vemos particularmente con la crisis económica que vive el país. Como decían las abuelas, no se ponen todos los huevos en el mismo canasto. Un segundo elemento que quisiera plantear en relación al fracking es que el fracking nos está anclando al combustible del siglo XX y no nos permite caminar en una senda de transformación hacia lo que demanda este siglo. Los debates principales que se están dando en la actualidad, el tema del cambio climático, tal vez una de las principales amenazas que tiene la humanidad, y cómo empezamos a trascender hacia una senda de energías alternativas, hacia una senda de transformaciones sociales, de transformaciones culturales que nos permita avanzar. El tercer elemento que quisiera plantear es que el fracking es la fractura hidráulica en lutitas, que es el tema que estamos discutiendo hoy, es un método de extracción experimental que está siendo ampliamente cuestionado hoy en el mundo. Hay ejemplos, digamos, importantes que quisiera destacar. Un asunto es recientemente la determinación del Estado de Nueva York de prohibir el fracking luego de un estudio que refleja los posibles efectos en la salud de la gente. Están los casos de Francia, que prohibió el fracking ya hace varios años, ejemplos de moratorias en varias partes del mundo, los procesos que se han dado en más de 30 municipios y estados de Argentina. Es decir, estamos poniéndonos un poco de conejillas de indias de una tecnología, de un método de extracción que podría generar graves repercusiones. El informe recientemente sacado por el gobierno estadounidense muestra cómo se están produciendo sismos en 8 estados de los Estados Unidos. Pero le voy a hacer una pregunta y perdón la interrumpo. Sí. En Colombia ya se está haciendo fracking en lugares convencionales. El debate es en lugares no convencionales. Hasta el momento, ¿qué efectos ambientalistas conoce usted que se han dado? Bueno, es una pregunta muy importante porque uno de los problemas que tiene Colombia es que no tiene estudios para saber qué significa que se haga fracking en unas regiones muy densamente pobladas como es la cordillera oriental de Colombia. La mayoría de los bloques para el fracturamiento hidráulico están pensados en la cordillera oriental y en el Valle del Magdalena Medio, o sea, donde está gran parte de la densidad poblacional de este país. Pero usted habla de que no hay los estudios suficientes, pero primero no se hace una inyectabilidad, una minifracturación para luego después hacer la fracturación. Yo creo que estamos hablando de dos cosas y tal vez el ingeniero lo pueda también decir. No estamos aquí en cuestionamiento digamos, de la fractura hidráulica que se ha utilizado desde los inicios de la ingeniería de petróleo, sino que estamos hablando del fracturamiento hidráulico, nuevamente insisto, en yacimientos no convencionales, es decir, en lutitas. Pero ese estudio no amortigua la reacción ambiental que pueda tener. No, porque estamos hablando efectivamente, como lo he insistido, en la combinación de dos métodos de extracción. Uno, la fractura hidráulica, y dos, la perforación horizontal. Y estamos haciendo además fractura hidráulica en rocas que se cree pueden ser las rocas madres, donde seguramente no hay sellos, como ocurre en los yacimientos convencionales, donde hay una roca sello que impide, digamos, el flujo del petróleo o del gas hacia la superficie. Y lo que concluye el informe de salud de los Estados Unidos es que hay mucha incertidumbre. Estamos hablando de una incertidumbre muy alta y por eso nosotros creemos que en el caso colombiano tenemos derecho a usar el principio de precaución reconocido en la Constitución Nacional. Doctora Roa, la voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta. Se la formula el director de la firma Mountain Energy y Miramar Hydrocarbons. Se trata del doctor Warren Levy.
Ya en los últimos 4 o 5 años, tanto el ANH, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía ha hecho varios estudios sobre el fracking. Cada uno ha quedado con el resultado que el fracking es una técnica que puede ser aplicada de una forma segura. Pero ¿qué impacto tiene el hecho de que las fuentes del gobierno siguen diciendo que el fracking es algo inseguro, que requiere más estudio? ¿Qué impacto tiene esta incertidumbre sobre el desarrollo o la potencial desarrollo de los recursos no convencionales en Colombia? Bueno, justamente un cuarto argumento que respondería muy bien a la pregunta que hace el ingeniero tiene que ver con que para nosotros el fracking ha sido promovido empezando en la década del 2010 con mucho optimismo, pero sin embargo las investigaciones más recientes en los informes de la Agencia Internacional de Energía de Información de los Estados Unidos muestran que esa burbuja que se construyó sobre el fracking no es cierto. Gran parte de las reservas fueron sobreestimadas. Se estima que entre el 100% y el 500% fueron sobreestimadas esas reservas, y en ese sentido nosotros lo que estamos viendo es que estaríamos poniendo un futuro solamente de unas 2 o 3 décadas, en el mejor de los casos, que lográramos ampliar las reservas. Doctora Roa, gracias. Puede tomar asiento. Gracias. Vamos a invitar entonces a su testigo para que contribuya con los argumentos. Se trata del doctor José Roberto Acosta, economista y abogado con especialización y maestría en finanzas corporativas aplicada. En la actualidad es asesor permanente de la Junta Directiva de Manufacturas de Cemento de SEAS Titán, empresa inscrita en la bolsa, y se ha desempeñado como gerente de inversiones banca privada. Doctora Acosta, gracias por acompañarnos. Claudia, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Doctora Roa, puede comenzar con su interrogatorio. Buenas noches, doctor José Roberto Acosta. Quisiera preguntarle, usted como un conocedor del tema de política petrolera y de los debates económicos en el país, quisiera que nos planteara cuál es el futuro, cómo los beneficios o los perjuicios que podría traer en términos económicos y en términos políticos la implementación del fracking en el contexto petrolero nacional. Bueno, Tatiana, siguiendo con sus importantes y concretos argumentos, es claro poner de manifiesto a la teleaudiencia que es anclarnos en el siglo pasado y en un modelo extractivista que no ha dado resultado. Sin duda el petróleo es fundamental para el desarrollo del país, pero aquí los medios importan, el fin no justifica los medios, y está el fracking en un debate en el que ni los detractores ni los defensores tienen claridad de sus efectos. Lo que sí se ha presentado en muchos casos es temas de sismicidad, deterioro de aguas. Cabe mencionar que el DANE desde el 2012 no hace la encuesta del medio ambiente. Estamos absolutamente huérfanos de una información tan importante como esa. En la última encuesta del 2012, el mismo DANE dice que la industria, entre esas la industria petrolera, utilizó en el año 520 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales solo se recuperaron 200 millones de metros cúbicos. Es decir, 300 se perdieron, y eso sin que exista el fracking. El fracking, que entre otras técnicas implica la inyección de agua a profundidades de más de 2.000, 3.000 metros en el subsuelo, es un gran usurpador del recurso de aguas superficiales. Ese vaso de agua que tiene usted, Claudia, en su escritorio puede terminar siendo escaso a la vuelta de unos años por cuenta de este tipo de avances de tecnología que le favorece a los petroleros, pero no le favorece a los ciudadanos. Claro, más de 15 millones de galones de agua usa Estados Unidos, pero también eso le ha ayudado a un incremento del 15.3% y ya no tiene que depender tanto, por ejemplo, de Arabia Saudita. Volvemos a lo mismo, el fin no justifica los medios. Buenísimo que sean autosuficientes hoy en el tema petrolero, pero ¿a cambio de qué? Ese costo económico, ese costo social que todavía es incierto, que realmente, como decía la doctora Tatiana, no podemos ser conejillos de indias para la utilización de una técnica en la cual el Estado colombiano no tiene una institucionalidad para que revise si esa técnica se lleva de forma responsable. Doctora Acosta, pero para que nuestros televidentes entiendan, ¿el riesgo para ustedes es primero con el agua y segundo con las placas tectónicas?
Eso está demostrado en Oklahoma. El artículo del Espectador de este sábado, hace 8 días, de Luis Carlos Vélez, menciona cómo en Oklahoma se ha multiplicado... De 20 a 100. Sí, es una cosa brutal el tema de la sismicidad, donde un estado que no temblaba, pues está temblando. Así que es poner en juego la sostenibilidad ambiental, algo tan delicado. Sin duda podemos ganar 5 años de reservas, 6 años de reservas, pero comprometiendo que 100 años del futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos por la incertidumbre que implica la utilización de este tipo de técnicas que, repito, no pueden ser revisadas por la institucionalidad colombiana. Doctora Roa, siguiente pregunta. Sí, quisiera que nos dijeras cuál es el nivel de dependencia hoy de la economía del país en relación al petróleo y si esta dependencia hoy de la economía con el petróleo ha generado beneficio o por el contrario ha generado perjuicio para la economía general de la nación. Muy importante esa pregunta. No siendo un país petrolero, porque no lo somos, somos un país petrodependiente. Se nos vendió la idea con la reforma de los contratos petroleros en el 2001-2002, que iba a ser una locomotora que jalonara y que terminara sembrando desarrollo en el frente agropecuario e industrial. ¡Qué falacia! ¡Qué mentira! Hoy el hecho es que las exportaciones representan del 100% de exportaciones, 60% son de minería y energía petrolera y de petróleo. Es decir, no nos hemos desvinculado de esa materia prima no renovable y no se sembró nada en industria y nada en agricultura. Tenemos lo que en economía se conoce como enfermedad holandesa y realmente ahorita que el agua ha bajado, que los hipopótamos han salido de la laguna, estamos igual de desnudos a como estábamos hace 10 años y 15 años. Pero y no usted se dice que no somos un país petrolero, pero somos el 4º productor de América Latina y el petróleo y el gas aportan el 5% del Producto Interno Bruto más que las exportaciones. No somos un país de gran producción de petróleo. Aquí a duras penas llegamos al 1 millón diario de producción. Para ser un país petrolero, por lo menos debería uno estar duplicando esa producción. Pero Colombia tiene una reserva entre 6 a 16 años y se dice que con el fracking podría tener una reserva de hasta 35 años. Eso es una mera especulación. Las reservas efectivamente están limitadas a 6 a 7 años. Rápidamente, una última pregunta, doctora Roa. Sí, nosotros tenemos el 0.1% de las reservas de Venezuela. Sin embargo, producimos 1 millón de barriles de petróleo diario. Y Venezuela, que tiene una de las reservas más grandes del mundo, produce muchísimo menos. O sea, ¿cómo se explica eso en este país? ¿Por qué somos tan dependientes de la exportación de petróleo? Venezuela, esa cifra es clara. Venezuela tiene más de 100 años de reservas de petróleo, Colombia no llega a 6. Eso es un país petrolero. Ahora, lanzarnos al tema de fracking para catalogarnos como país petrolero, pues es una locura porque en definitiva, para que entienda la teleaudiencia, el fracking es una receta tecnológica que es exprimir las rocas, algo que de pronto pareciera una cuestión caricaturesca. Exprimir las rocas inyectando agua de las superficies a 3.000, 4.000 metros. Repito, Claudia, ese vaso de agua se nos va a volver escaso a la vuelta de 15 años si el fracking de forma indiscriminada se aprueba en Colombia y se alimenta con las licencias express y la debilidad institucional que hoy el Estado colombiano tiene. Doctora Costa, muchísimas gracias. El doctor Cuervo tiene cara de pregunta, pero le vamos a pedir unos minuticos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con el contrainterrogatorio. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Nuestro tema de hoy: debe permitirse el fracking en nuestro país, y llegó el momento para que el defensor contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Doctor Cuervo. Por lo que veo en su currículum, doctora Costa, usted trabaja también o tiene que ver con las industrias de cemento, ¿cierto? Y el cemento es uno de los insumos principales para la industria. ¿Cómo le ha afectado la subida o bajada durante este tiempo y qué producción usted puede hacer en su industria de cemento en función a la mejora o al incremento de producción de petróleo en Colombia? Perdón, doctor Cuervo, pero no entiendo la relación de fracking con... no entiendo su pregunta, si me la puede aclarar. Cuando usted hace un pozo,
tiene que cementar ese pozo. Las bases. Ah, bueno, sí, correcto. Y quiere decir que se recubrirlo con requiere cemento. un cemento especial y por ende la industria cementera colombiana ha crecido en un porcentaje gracias al incremento petrolero en Colombia. Independiente del fracking, el último dato de despachos de cemento está decreciendo en Colombia y sin duda que es un indicador líder de crecimiento. Eso demuestra que el petróleo no ha sido el jalonador que todos esperábamos, porque una vez se derrumba el tema petrolero, específicamente los precios, no el tema de fracking ni lo demás, quedamos absolutamente desnudos. El tema es cómo explotar ese recurso. Y vuelvo y repito, aquí el fin no justifica los medios. Y el medio llamado fracking es un medio que tiene muchos riesgos y que no puede ser controlado hoy día por la institucionalidad colombiana. ¿Qué riesgos son esos? El tema de contaminación de acuíferos, el tema de sismicidad, que empíricamente ya se ha visto una relación entre la explotación vía fracking y los temas de sismos en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, en la misma Europa, por eso ha sido prohibido en Francia y en otros países. ¿Pero se supone que cada empresa debería tener una planta de tratamiento al momento de hacer el fracking? Sin duda, claro, el deber ser de las cosas que depende de la institucionalidad que haga cumplir ese deber ser. Pero si aquí en Bogotá, para mencionar un tema de gran concentración de población, en los cerros de Bogotá se hace explotación minera ilegal a ojos de la autoridad pública y de todos los ciudadanos, pregunto, ¿qué autoridad, qué técnicos tenemos para que exploren a 3.000 metros de profundidad y verifiquen si el procedimiento se llevó a cabo correctamente? Y que Aquí en Colombia es necesario usted someter el papeleo completo al Ministerio de Energía y a la NH de cualquier procedimiento que usted va a hacer en cualquier campo, en cualquier pozo. Aquí en el papel todo sale muy bien. Yo he visto personalmente de gente del Ministerio de Energía que atiende a los pozos a procedimientos determinados. Es que aquí el tema no es del Ministerio de Energía, porque el Ministerio de Energía, desgraciadamente, y hay que mencionarlo, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya se manifestó como amigo del fracking. Eso es terrible. Aquí el que debe controlar eso es la Autoridad Nacional Ambiental, que, repito, no tiene las herramientas ni el presupuesto para verificar que el deber ser que está en el papel se lleve a cabo correctamente. Permítale, doctora Cosa, que formula la siguiente pregunta. Ahí usted llega a un punto principal. Si usted se defiende de que es complicado fiscalizar por falta de recursos y todo eso, pero la industria se ha vuelto bien técnica en ese sentido, ¿sí? Y se hacen estudios completos alrededor de exploración y la producción y el recobro. Entonces, ese riesgo que usted establece sería más del control del agua que se va a manejar, pero el riesgo sobre el procedimiento per se ya está evaluado desde antes. Pero hay riesgos. ¿Sí? Eso es importante, que quede constancia que hay riesgos y el tema es cómo controlarlo y Colombia no tiene cómo hacerlo. Siguiente pregunta, doctor Cuervo. Sí, entonces cuando usted construye un edificio con cemento no tiene riesgo de que se caiga el edificio. Hay que preguntarle a los de Space y otros casos que afortunadamente ya están empezando a corregirse. Eso es bastante valioso. Sí, entonces se supone que usted fiscaliza, como en este momento están haciendo. Y lo podemos ver, qué bueno que los edificios son visibles. Un hueco a 3.000 metros de profundidad, ¿será de Dios creer que se hicieron bien o no las cosas? Monitorea presión, temperatura, una serie de factores para asegurarse de lo que está haciendo está correcto. Que quedan en el papel y que en la práctica es muy complicado que las autoridades colombianas lo verifiquen, eso es lo triste. Ok, última pregunta, doctor Cuervo. Sí, el otro tema del agua. ¿Qué es lo que usted aspiraría para que el agua no sea un riesgo? Miren, repito la cifra. 520 millones de metros cúbicos fueron utilizados en el año 2012 por la industria en Colombia. Eso equivale a 3 meses de consumo de la sola ciudad de Bogotá. De esos 520 millones solo se recuperaron nuevamente cerca de 200 millones de metros cúbicos. Esto sin entrar el fracking. Si entra el fracking, muy probablemente la recuperación de esas aguas se minimiza porque sacarlas de 3.000, de 5.000, de 7.000 metros de profundidad, allá quedarán. Y son aguas contaminadas por arena y químicos que muy probablemente, y usted no lo puede negar, tendrán un riesgo alto o pequeño de contaminar acuíferos. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Ustedes recuerden que pueden ingresar durante el transcurso del programa a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir su voto por la Fiscalía o por la defensa. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con los argumentos de la defensa.
Regresamos a Veredicto. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de oír los argumentos de la Fiscalía y ahora llegó la oportunidad para que el defensor, el doctor Cuervo, haga su exposición. Doctor Cuervo, puede ponerse de pie y tiene 4 minutos. Bueno, voy a comenzar el argumento de la defensa por explicar exactamente qué es el fracking. El fracking es actuar sobre una roca, sea cual sea convencional o no convencional, e inyectar agua y arena para cambiar la permeabilidad de esta roca. En el caso de los no convencionales, que pueden contener aceite o gas, se realiza la fractura al inyectar esta agua combinada con arena y algunos químicos para proteger la roca y abrir la roca y cambiar la permeabilidad de esa roca, permitir que los fluidos que están en unas rocas generalmente apretadas, y en el caso no convencionales puede ser un mármol de un piso, se abre y se cambia la permeabilidad de dicha roca, permitiendo que los fluidos salgan más fácil a superficie. El agua que se inyecta generalmente vuelve a superficie. La arena queda aprisionada, creando canales de comunicación con una permeabilidad diferente. ¿Se puede comparar como con una esponja? Que se van conectando a través de esos fluidos de agua y arena. Al inyectar el agua se va conectando esos diferentes poros que contiene, o un queso suizo, se va conectando y eso va permitiendo que el fluido, sea agua, aceite o gas, vaya saliendo. Generalmente los no convencionales suelen contener más gas que petróleo, pero eso está parte de la exploración a probar en el momento en que se haga. Segundo, el paralelismo que se hace con respecto al proceso en Estados Unidos. Proceso en Estados Unidos, ¿qué pasa? Estamos en este momento en una etapa donde hay 4 o 5 cuencas donde se hacen muchas fracturas por pozo, no es solamente una fractura. En el caso colombiano, en los pozos que se hay, y la compañía ExxonMobil en este momento aplicó para un pozo, se va a hacer una fractura. Entonces, pasar del proceso exploración y prueba al proceso de producción es otro proceso, hay una distancia grande y eso va a implicar, es cierto, movimientos de agua, pero a la vez en Colombia se producen 10 barriles de agua por cada barril de petróleo que se produce. Es decir, se están produciendo 10 millones de barriles de acuíferos que inclusive no se sabía que existían. Acuíferos que no son agua dulce, como los que hay que son someros, a una distancia bastante grande de donde están las formaciones de no convencionales o formaciones convencionales. Generalmente los acuíferos que se usan para consumo humano suelen estar bastante someros, a veces por debajo de 100 pies hacia superficie, y vamos a estar haciendo fracturas a 12.000 pies, a 9.000 pies. Entonces, eso es una gran diferencia. 1. 2, la cantidad de fracturas que se hacen. 3, ya en Colombia se hacen fracturas en Piedemonte, en otros lados, se han hecho para yacimientos convencionales. No hay diferencia entre una fractura para yacimiento no convencional y una fractura para yacimiento convencional. Es la misma técnica, cambiarán presiones, permeabilidades, otra serie de factores. Pero perdón mi ignorancia, si usted dice que el agua de consumo humano está a superficies diferentes, ¿cuál es la preocupación de ellos a nivel de este fluido y qué pasa con las inyecciones de agua que ustedes hacen y arena que contienen químicos? Pues hay más de 5 o 6 kilómetros de distancia entre el agua de consumo humano y el agua o la fractura que se va a generar. Pero usted sabe lo que pasó en Nueva York, que estaba hablando la doctora Roa, una familia comenzó a tener vómitos, náuseas y lograron también una demanda de cerca de $3 millones. Sí, pero no ha habido una comprobación. Incluso el artículo que se refiere el doctor Acosta o la doctora Roa sobre la sismicidad, tuve oportunidad de leer ese artículo y el artículo que salió en Time también este fin de semana, donde ellos se refieren que no han logrado probar ni determinar que la sismicidad viene directamente causada por fracking. 1. 2, si realmente viene causada por fracking o viene por la inyección de agua, del agua tratada en superficie que se reinyecta para almacenar y que no cause problemas en superficie. Para usted, ¿cuál es el riesgo cuando fracasa un fracking? Cuando fracasa un fracking y todo está controlado, no pasa nada. ¿Los argumentos de la Fiscalía son un mito? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que se está mezclando el desconocimiento de lo que es la técnica, lo que es el resultado y lo que es la importancia para el país al respecto de esto. Estoy de acuerdo en ciertos argumentos que de repente no hay quizá la fiscalización necesaria que se debería, pero la industria tiene completamente el foco de todo el mundo arriba y se hace algo bastante
responsable durante todas las operadoras y la gente envuelta. ¿Por qué lo prohíben en países como Alemania y Francia entonces? Porque están al lado de generalmente centros donde hay muchísima población. En Nueva York está al lado de la ciudad de Nueva York, que tiene 14 o 20 millones de personas, simplemente en las afueras, ¿verdad? En el caso de Colombia, si bien es cierto que hay población en el Valle Medio del Magdalena y es importante, todavía hay distancia de donde se van a realizar los pozos a muchos de los centros sociales. Pero de hacer una fractura en un pozo a tener fractura a gran escala como existe en Estados Unidos, todavía hay un trecho. Hay un trecho. Doctor Cuervo, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, lo voy a invitar para que responda a la siguiente pregunta. La formula el geólogo Julio Ferro. Para prevenir los daños sobre aguas subterráneas, la contaminación incontrolada por fugas de metano, lo que se hace es cementar y encamisar los pozos. Sin embargo, esa técnica ha mostrado ser absolutamente ineficiente. En el caso del Marcellus Shale, que es la principal formación geológica generadora de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, el 7% de los pozos ha mostrado fallas en la integridad cuando son pozos de menos de 7 años. ¿Qué va a pasar en 50 años? ¿Qué va a pasar en 100 años? ¿Y cómo seguir diciendo y afirmando que esas prácticas van a evitar la contaminación de aguas subterráneas y las fugas de metano? Una excelente pregunta. Yo creo que hay de nuevo una combinación de diferentes factores que están mezclando en un resultado que no es el correcto. Integridad de pozos y problemas que se abandonan en el pozo suele suceder, pero que haya contaminación o fuga de metano porque la integridad de uno u otro pozo está fallando determinada, no quedan componentes radioactivos para usted. No quedan componentes radioactivos, es simplemente cementación. Se tapan los pozos con tapones metálicos o ¿Y lo que dice él, en 20 años usted podría opinar lo mismo? Bueno, no exactamente, pero por otro lado, ¿qué sucede? La fuga de metano no viene a través de ese pozo, ¿sí? Realmente usted tiene pozos alrededor que están produciendo y ellos van a seguir extrayendo. Lo que no sale por ese pozo sale por los otros pozos. Perfecto, doctor Cuervo, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo para que contribuya con los argumentos. Invitamos al doctor Álvaro Otero. Él es el presidente de Lupatec Colombia, coordinador global de producciones y reservas para BP en Londres, gerente de operaciones para Schlumberger. ¿Usted me corrige? Schlumberger en África y MBA en London Business School. Doctor Otero, gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenido. Doctor, puede comenzar con el interrogatorio. Álvaro, buenas noches. Quisiera que me ayudes un poco a clarificar todo el tema de qué sucede cuando se hace una fractura y qué pasa con el agua que se usa durante esa fractura. Básicamente, como hemos repetido aquí varias veces, el proceso de fracturación se lleva realizando en Colombia desde los años 50, 57, creo que fue el primer pozo que se realizó acá. Y básicamente el agua generalmente lo que pasa es que baja, hace una sobrepresión, hace la parte de fracturamiento que debe hacer y generalmente vuelve a superficie. Y digamos lo que se hace es tratar esa agua, se puede volver a reinyectar, hay que hacer una serie de tratamientos, que eso se hace hoy en día, se hace en reservorios convencionales, se maneja, se revisa para qué se requiere esa agua y simplemente se hace un tratamiento adecuado, dependiendo, como digo, del objetivo que se va a hacer y se reutiliza de alguna manera. Con respecto a todo el tema de integridad y cementación, ¿qué técnicas se están usando hoy en día en Colombia para proteger la integridad de pozos? Básicamente la integridad de los pozos es fundamental. Quitemos la parte de fracking, quitemos la parte de no convencionales. El tema de que el pozo funcione y digamos, cumpla para lo que fue construido, que es contener los líquidos dentro de él, garantizar el flujo y todo ese tipo de cosas, es fundamental hoy en día y eso toca garantizarlo para poder hacer cualquier pozo hoy en día. Entonces, eso no es algo nuevo. ¿Qué fue lo que pasó, digamos, en algunos de esos tipos de zonas donde se estaban haciendo esto en Estados Unidos? Pues que falló la integridad del pozo. Eso es una falla, es como digamos, castigar todos los vuelos de avión porque hubo un accidente de avión y decir que simplemente no se puede volar más porque todos los vuelos se van a caer. Eso simplemente no se puede hacer, simplemente hay que corregir la técnica. Hay herramientas especiales que nosotros tenemos para poder medir, digamos, no es adivinar, como comentaba el doctor Acosta hace un rato,
de cómo voy a saber qué está pasando 3.000 metros. Nosotros lo sabemos. Hay herramientas que simplemente yo puedo insertar en el pozo para poder evaluar cómo quedó funcionando y tomar las medidas correctivas para evitar que esto pase. Pero doctor Otero, lo que hablábamos con el doctor Cuervo, no en vano está prohibido en algunos países. Claro que sí, pero por ejemplo, mira, ¿por qué está prohibido en Alemania? Alemania hace fracking, ¿cierto? No convencional, pero hace fracturamiento hace más de 50 años. Y lo siguen haciendo, está permitido. Simplemente pusieron una moratoria, ¿por qué? Porque ellos consideran que los reservorios donde está ahora, donde están las arcillas, digamos, para simplificarlo un poco, están más somero que donde están hoy en día haciendo el fracturamiento. Y Francia, entonces, y Bulgaria. simplemente tienen otro tipo de medidas, digamos, que tienen otras cosas, pero exactamente ese es el proceso que estamos haciendo acá. La regulación, digamos, que se aprobó ahorita no fue que llegaran, oiga, escribamos esto, hagamos copy-paste de lo que encontramos de los de Estados Unidos. No, eso lleva 2 años o más de adaptación y hay que entender que eso es un proceso evolutivo y una curva de aprendizaje. El momento, digamos, que se aprueba un reglamento, no es que salgamos a perforar 500 pozos al día siguiente, eso no es así. Potencialmente ahorita vamos a hacer uno, que lo va a hacer ExxonMobil, que está tramitando la licencia, una de las compañías más responsables en el mundo, ¿no? Que ha aprendido también alrededor de su evolución. Es en el beneficio interno de ellos que el pozo sea excelente, que se programe el fracturamiento con todos los parámetros, con toda la técnica, con todos los límites, con todas las cosas. Lo último que ellos van a querer, así alguien lo revise o no lo revise, alguien esté encima o no, lo último que ellos quieren es ver un escape de gas. Los ambientalistas van a tener la mirada puesta en este sistema de fracking. ¿Cómo es la preparación a la comunidad? A diferencia de los convencionales con los no convencionales. Es exactamente igual, sobre todo en el comienzo. En el comienzo, la parte exploratoria es exactamente igual que hacer un pozo, potencialmente 2 en el mismo sitio, esperar a ver qué pasa, hacer estudios, determinar todo ese tipo de cosas. Esa curva de aprendizaje es que hay que entender que esto tiene una moratoria natural. Porque básicamente yo con el primer pozo voy a aprender, ¿cierto? Y voy a aprender si tengo una capa sello, si tengo cómo es la geografía, cómo son las fracturas. Doctor Cuervo, siguiente. Ahora una pregunta sobre el efecto de la industria en general. ¿Cuál es tu opinión, Álvaro, de qué pasa si no se persiguen los no convencionales y se fortalecen todo el tema o se extiende el tiempo de licencias ambientales y otras revisiones que en este momento ve en la industria? Claro, y eso me conectaría un poquito con los 2 puntos de la doctora Roa al comienzo, que realmente no estaba hablando de fracking, estaba hablando de la industria petrolera en general como algo que deberíamos evitar porque es, digamos, de vieja tecnología o que produce, digamos, el problema del enfoque en este tipo de desarrollos en vez de generar otros productos de exportación, otras fuentes de economía. Cerca de 5 compañías están tramitando el permiso. ¿Por qué todavía no tiene la licencia? Porque recientemente se cambiaron una serie de requerimientos, entonces ellos tuvieron que recibir esa información, recalcular, hacer toda su parte interna para poder aplicar a la licencia, ¿no? Aplicar a la licencia, que eso no es un trabajo fácil, es lo que estoy diciendo. Esto no es un trabajo, esto no es soplar y hacer botellas, esto es bastante complicado. Entonces hay que hacer el trabajo interno antes de ni siquiera presentar un documento, que es lo que yo voy a hacer, y eso toma tiempo. Doctor Cuervo, muchas gracias. Comenzamos entonces con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía. Usted ha dicho que la empresa Exxon es la primera empresa que va a hacer actividad de fracking, una de las primeras que va a hacer fracking en este país, en el Magdalena Medio. Exxon es recordada por el accidente Valdés en el Mar Caribe, que generó uno de los tal vez derrames más graves que existe, que todavía hoy estamos sufriendo. Y la industria petrolera en general tiene una historia de pasivos ambientales muy grandes. Texaco en Ecuador, la Shell en Nigeria, la British Petroleum en Colombia. Aquí en Colombia la vereda Chichimene no tiene agua por la actividad petrolera y tiene que ser llevada diariamente en el municipio de Acacías el agua en carro tanque. ¿Cómo puede, y eso con actividades convencionales, cómo puede el ciudadano colombiano normal creer en la industria petrolera con una actividad
mucho más agresiva, con más altos requerimientos de agua, con más altos requerimientos técnicos, con más incertidumbre, como usted mismo lo ha dicho, casi que es una aventura. ¿Cómo puede entonces el ciudadano común y corriente colombiano creer en esa seguridad con la que usted nos está expresando? No es que se haya caído un avión, es que ya van varios. Claro, ¿no? Y también en la industria aeronáutica van varios, pero no por eso dejamos de volar. Y eso sigue pasando. Entonces, es importante aquí diferenciar un poquito. ¿El problema es el fracking o son las petroleras? Si yo le voy a hablar de una petrolera que nunca ha tenido una gota derramada, entonces ¿eso solucionaría el problema? Yo pienso que no. La solución es alguien que ha aprendido de los problemas que ha tenido, ha desarrollado una serie de técnicas, estándares, ha aprendido a ser excelente en lo que está haciendo. Y lo que usted menciona fue hace ya varias décadas. Entonces es importante recordar que básicamente es lo que hagamos hoy en día, ¿no? Así como usted menciona lo del agua, en Chichimene no es que no haya agua por la industria petrolera, eso no es cierto. Eso no es cierto, simplemente no se han desarrollado las facilidades por 1000 razones diferentes para llevar el agua a esas zonas, pero no es por la industria petrolera. Si algo ha ayudado a la industria petrolera, nosotros trabajamos ahí. No, Chichimene ya se sabe y por eso Ecopetrol tuvo que hacer acuerdo con la alcaldía de Acacías para poder dar unos recursos para infraestructura, justamente porque eran poblaciones que no tenían problemas de agua. El Piedemonte Llanero es una de las regiones más ricas de agua en este país y ya hay problemas. Ya la Corte Constitucional se pronunció frente al caso de Humadea y sabemos que la Corte Constitucional advirtió de los riesgos, o sea, hay un riesgo inminente. Y cuando yo estoy haciendo la pregunta en relación al tema, estoy diciendo, ya hay una historia que trae la industria petrolera y ustedes están ofreciendo una tecnología mucho más agresiva en consumo energético, en consumo de agua, en riesgos, en el manejo. Entonces quisiera saber cuál es cómo darle a un ciudadano colombiano que está viendo la televisión hoy y usted le puede decir, no va a haber riesgo, cuando ya hay muchos ejemplos de riesgos que son comprobados. No, claro, y yo le entiendo perfectamente, sino que el punto es exactamente eso. Es un riesgo medido, donde las compañías saben lo que están haciendo, van a evitar a todo costo todo ese tipo de cosas y básicamente hay una serie de requisitos y requerimientos que ya están escritos. Eso no es una aventura, ¿me entiende? Hacer el pozo acá hay que adaptarlo, hay que hacer una serie de mediciones para ajustar la técnica. Pero hacer un fracking no es una aventura. Desde 1957 lo estamos haciendo aquí en Colombia y no ha habido reporte alguno de que ha habido problema ambiental relacionado con los fracking que se haya hecho. Doctora Roa, última pregunta. Usted sabe, estamos hablando del fracturamiento hidráulico en lutitas, es el tema, digamos, de la discusión de hoy, el tema que está generando... Hay una diferencia porque estamos haciendo fracturamiento en otro tipo de roca, estamos haciendo fracturamiento en en perforación horizontal eso de alta, pero eso ya lo hemos hecho. Sí, pero en rocas que no sabemos si tienen sello. Usted en su intervención claramente dijo que había un nivel de incertidumbre y la geología. Por eso le corrijo, no lo hemos hecho. La geología por eso le corrijo, no lo hemos hecho en los sitios donde tenemos cierta incertidumbre, lo cual se soluciona con un estudio pre al fracking. ¿Y cuántos son los estudios de hidrogeología que hay en este país? ¿Cuál es la información que tiene este país en relación a las fallas, a todo el sistema de fallas que hay en este país? Hay ausencia de información, eso lo sabemos tanto los ambientalistas como los ingenieros. Eso es lo que yo voy a determinar. Entonces, es que mire, lo que yo voy a hacer antes de hacer el fracking es recolectar la información necesaria para hacer el fracking de manera segura en los sitios donde no tengo toda la información. Es decir, que el país tiene que confiar en la información que hagan las petroleras, porque no hay información en este país, tenemos que confiar en la información que nos van a producir las propias petroleras. ¿Es esa su respuesta entonces? Pero es que la información que reciben los diferentes entes ambientales lo hacen compañías que hacen servicios petroleros, la parte sísmica, la parte de evaluación, y eso no es que yo, porque es información mía, entonces yo lo voy a cambiar, eso yo no lo puedo cambiar. O sea, que vamos a terminar aquí nuestro contrainterrogatorio, doctor Otero, gracias, muchísimas gracias a la doctora Roa también. Gracias. Ustedes ya han oído los testimonios de ambas partes, recuerden que ustedes tienen la última palabra, solo tienen que ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y ahí emitir su voto. Nosotros hacemos una pausa comercial y cuando regresemos escucharemos los alegatos de
de conclusión. Veredicto, debe aprobarse en nuestro país el fracking en lugares no convencionales. Es el debate que tenemos esta noche y llegó el momento de escuchar los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctora Roa. Bueno, yo quisiera invitar a los ciudadanos colombianos y colombianas que nos están viendo en este programa para que entendamos las implicaciones que tiene la discusión que se ha dado en el día de hoy, para que entendamos que estamos hablando de una tecnología que es experimental, que es una tecnología mucho más agresiva, con más altos consumos energéticos, con más altos consumos de agua, con un nivel de incertidumbre mucho más grande. Es decir, estamos poniendo en juego el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas por 1 o 2 décadas más de extender las reservas petroleras. Me parece que el debate requiere que la ciudadanía colombiana entienda el juego tan importante que hoy tenemos para debatir en relación a un asunto donde vemos que la institucionalidad del país es cada vez más débil, en que personas como el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos hoy está ofreciendo garantías como zonas libres de impuestos para el desarrollo de la actividad petrolera. Es decir, nosotros ofrecemos nuestros recursos y vamos a dejar entonces los pasivos ambientales como la carga que asumimos los ciudadanos y las ciudadanas colombianas. Le invitamos a que nos apoyen. Estamos defendiendo el futuro de nuestra gente, estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo la vida de este país. Gracias, doctora Roa. Continuamos entonces, alegatos de conclusión para la defensa, doctor Cuervo. Bueno, buenas noches. No estamos de acuerdo con los puntos que está planteando la gente ambientalista por una razón muy sencilla. Están mezclando una serie de factores dentro de una industria que es altamente técnica y en la que nosotros tenemos toda la conciencia de trabajar para mejorar y para crecer tanto la industria como Colombia. Hay que estar claros de que el permitir el fracking bien monitoreado por gente técnica preparada va a permitir que tanto la industria como todo lo que va alrededor de la industria siga mejorando. El fracking no es malo per se, hoy en día se hace. La confusión entre no convencional y convencional lleva el mismo estudio y se debe conocer perfectamente antes de hacer otra cosa. Y por último, en este momento no se está haciendo fracking en volumen o en grandes cantidades como lo quieren hacer paralelismo con Estados Unidos. Se hace eventualmente para rocas que así lo necesitan y eso se traduce en incremento de producción que es beneficio tanto para el país como para las zonas que están alrededor, como para la gente que trabaja al respecto de eso. ANH tiene la conciencia de trabajar de la mano con todo el mundo para garantizar que sea un proceso seguro y que realmente Colombia siga creciendo. ¿Quién tiene la razón? La doctora Roa, la Fiscalía, el doctor Cuervo, la Defensa. Quedan solo unos minutos para que usted pueda emitir su voto a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya regresamos con su veredicto. Regresamos a Veredicto. Debe practicarse el fracking en nuestro país. Es el debate que tenemos esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctora Tatiana Roa, con un 87%. La defensa, doctor Ricardo Cuervo, obtuvo un 13%. Doctora Tatiana Roa, usted ha asumido esta noche el papel de fiscal y los televidentes a través de nuestra página de internet le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Bueno, nosotros queremos agradecer a los ciudadanos y las ciudadanas colombianas que nos han respaldado. Creemos que hay futuro en este país, hay la posibilidad de pensar más allá de 2 décadas, hay la posibilidad de pensar en muchas más generaciones de colombianos y colombianas que hagan grande esta patria. Muchísimas gracias a ambas partes, a los representantes, a sus testigos por habernos acompañado esta noche en este muy interesante debate. A ustedes también gracias por acompañarnos y recuerden que la cita es el próximo lunes 10:15 de la noche con otro tema de actualidad para que ustedes nos den su veredicto. A todos una feliz noche.